En el fútbol hay tres maneras de perder. Puede ser de manera clara y contundente, incluso por una goleada. Por otro lado, puedes caer con la cara al sol, una derrota heroica. Y finalmente, puedes perder por default. Equipos que perdieron donde más duele, en la mesa. Guyana Francesa clasificó por primera y hasta hoy única vez en su historia a la Copa Oro edición 2017. Perdió en su debut 2-4 contra la Canadá de Alfonso Davies, pero en su segundo partido, Guyana sacó un histórico empate a 0 contra Honduras, capitaneado por Florent Malouda, ganador de la Premier League, la FA Cup y la Champions League con el Chelsea, el mejor jugador en la historia de la Copa Oro. El problema es que Malouda, subcampeón del mundo con Francia 11 años atrás en Alemania 2006, no era elegible por haber jugado con la selección francesa en el pasado. Aunque años atrás, Jocelyn Angloma no había tenido ningún problema para representar a Guadalupe, esta vez CONCACAF dejó claro que de alinear a Malouda, Guyana perdería los puntos. Pero a Guyana le valió. Malouda jugó, el partido quedó 0-0 y luego, dicho y hecho, el encuentro fue decretado victoria hondureña 3-0 en la mesa. Su nombre, Amadou Diawara, nacido en Guinea, medio de contención que ahora juega en el Anderlecht y que hace 3 años saltó a la fama porque a la Roma se le olvidó su edad. Jornada 1 del Calcio, septiembre de 2020, la Loba empató 0-0 en un partido para olvidar en el Bentegodi de Verona. Bueno, para olvidar si no hubiera sido por la alineación de Diawara. En Italia, los jugadores menores de 23 años pueden ser inscritos en el equipo juvenil. El problema es que Diawara había cumplido 23 años en aquel verano y a la Roma se le olvidó actualizar la hoja de Excel y no lo inscribió en el primer equipo como ya le correspondía a partir de 2020. En conclusión, alineación indebida. El 0-0 se anuló y Verona ganó 3-0 sobre la mesa. Fue un escándalo, pero el resultado a final de cuentas no varió un ápice en la tabla. Roma de todos modos hubiera quedado séptimo y se habría clasificado para esa Conference League que acabó ganando muy contento Diawara. Por su parte, Verona, igual sin esos 3 puntos, habría acabado en el 10º puesto final. El Tottenham Hotspur era el favorito número 1 para ganar la primera edición de la Conference League al tratarse del único equipo de jerarquía entre pura chusma. Para avanzar a octavos de final le bastaba con ganar en casa el último partido de la fase de grupos contra el Rennes, que ya estaba clasificado. Pero era diciembre de 2021 y un brote de COVID dejó al Tottenham sin jugadores suficientes y encima con sus instalaciones cerradas por órdenes gubernamentales. Su rival ya había viajado a Londres, pues nadie le canceló con anticipación. El partido se pospuso como tantos otros en esa época, pero el saturado calendario ya no dejó fechas disponibles para postergarlo, por lo que 10 días después, UEFA decidió darle la victoria al Rennes 3-0 en la mesa. Tottenham quedó eliminado y Harry Kane perdió una preciosa oportunidad de levantar un trofeo, aunque fuera el de la Conference League. El Girondins de Burdeos, el club más estable en la historia de la Ligue 1, descendió a Ligue 2 en 2022. Era el favorito natural para ascender de vuelta el año pasado y llegó a la última jornada con el ascenso casi amarrado. Eso sí, tenía que ganarle en casa al Rodez, que a su vez se jugaba el no descender a tercera división. Y el Bordeaux perdió por default, por una agresión tan censurable como misteriosa de un aficionado que empujó a Lucas Boadés, anotador del 0-1 para el equipo rival al minuto 23. Créanlo o no, el futbolista del Rodez fue a dar al hospital por conmoción cerebral. El partido se suspendió de inmediato y la segunda división decidió otorgarle la victoria al Rodez, que salvó el descenso, mientras el Bordeaux terminó en tercer lugar y se quedó en segunda. Eliminatoria rumbo a la Euro 2016. Serbia y Albania empatan a 0 en un partido que no interesa a nadie hasta que un dron lo convierte en inolvidable. El dron desplegaba una bandera con el mapa de la Gran Albania, un asunto muy sensible para los serbios.
Un futbolista serbio baja la bandera de mala manera. Un albanés le dice: ¡Ey, deja esa bandera! Y así fue escalando el asunto. Violencia en la cancha y en la tribuna y partido suspendido. La UEFA decidió quitarle 3 puntos a Albania por considerarla responsable de la bandera de la discordia. Pero Albania literalmente volteó la mesa y gracias al Tribunal Superior de Arbitraje TAS, el que acabó perdiendo el partido por default fue Serbia, porque era el local y no fue capaz de controlar las emociones para que el partido terminara de disputarse. Gracias a esos 3 puntotes, eventualmente Albania consiguió clasificarse por primera vez en su historia a una Eurocopa. Copa Libertadores 2015. Boca Juniors arrasa en la fase de grupos con 18 puntos de 18 posibles. Para que se hagan una idea, el segundo mejor en la fase de grupos fue Tigres, que apenas hizo 14 puntos, mientras River Plate fue el peor de todos los clasificados con nada más que 7 puntos. Así que River tenía que enfrentar al rankeado número 1 y gran favorito para ganar la Copa, Boca Juniors, que además le ganó fácilmente 3 días antes en el torneo argentino. De hecho, si nos guiamos por la tabla de posiciones de la Liga Argentina en aquel 2015, Boca era mucho más que River. Pero a la hora de la verdad, partido de ida en el Monumental. River 1, Boca 0 con gol de penal de Carlos Sánchez. Partido de vuelta en la Bombonera, 0-0 tras el primer tiempo y 0-0 se quedó porque no hubo segundo tiempo. Los futbolistas de River Plate fueron atacados con gas pimienta al salir del vestidor. Boca quería jugar, River se negó a reanudar y todo quedó en manos de Mamá Conmebol, que no se tocó el corazón. Millonarios a cuartos de final, Xeneises eliminados en la mesa y para karma del panadero, culpable confeso del ataque, River Plate acabó ganando aquella Copa Libertadores. Semifinales Copa del Rey, año 2000. Partido de ida, Atlético de Madrid 3, Barcelona 0. Partido de vuelta, otra vez 3-0, pero porque el Barça se negó a participar. Ambos equipos salieron uniformados a la cancha, pero Pep Guardiola, capitán del cuadro local, le informó al árbitro que su equipo no iba a jugar. ¿Por qué? Bueno, hace 25 años no existían las fechas FIFA y el Barcelona, sin seleccionados, se había quedado con 11 jugadores registrados para la Copa, 2 de los cuales eran porteros. O sea, que habrían tenido que jugar sin cambios y con uno de sus arqueros, Ruud Hesp o Francesc Arnau, vestido como jugador de campo. ¿Y para qué? Aparte tenían que remontar el 3-0 de la ida. En Madrid, por supuesto, les llamaron de cobardes para abajo. Y el episodio, 25 años después, aún genera debate. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hizo lo correcto el Barça de Louis van Gaal? Posiblemente el único partido del mundo que puede rivalizar con la atención global que despierta un Barcelona-Real Madrid sea el clásico de Sudamérica a nivel selecciones. Brasil y Argentina se han visto la cara 111 veces. La canariña ganó 42. La albiceleste ganó otros 42 y empataron 26 veces. Barak reprobó matemáticas. 42 más 42 más 26 son 110, no 111, no. Es que los partidos no solo se ganan, se empatan o se pierden. A veces simplemente desaparecen. Ocurrió en el Brasil-Argentina de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. La expectativa era máxima como siempre. Brasil ponía en juego su invicto liderato y se vivieron 5,5 cardíacos minutos en Sao Paulo, hasta que unos señores invadieron el terreno de juego y detuvieron el partido porque Dibu Martínez, Cuti Romero y Giovanni Lo Celso se habían pasado por el arco del triunfo el protocolo COVID que obligaba a los llegados de Inglaterra a pasar por cuarentena al arribar al país. En lugar de cancelar el partido desde el inicio, dejaron que se empezara a jugar y lo suspendieron ya empezado. En fin, ni en las películas del chanfle. El partido quedó pendiente y después, clasificadas ambas selecciones, ya a nadie le interesó reanudarlo. Un día nos preguntarán cómo era el fútbol en tiempos de la pandemia y tendremos que recordar el caos absoluto. Partidos
como el Belenenses 0 Benfica 7, que retrataron el teatro en su versión más decadente. Como le ocurrió a tantos equipos en la época, un brote de coronavirus dejó al Belenenses con solamente 9 jugadores para enfrentar al Benfica, pero la inútil liga portuguesa les ordenó jugar de todos modos. Y Belenenses salió a su campo a jugar con una formación 4-4-0. Todos solemnes menos el portero, feliz de no estar enfermo. Bueno, de hecho, Belenenses salió con 2 porteros, solo que el tercer arquero del equipo tuvo que vestirse como jugador de campo. El Benfica, ya de por sí un equipo muy superior, 11 contra 11, lejos de tomárselo con calma y no abusar de la situación, se despachó con 7 goles en el primer tiempo, hat-trick de Darwin Núñez, que a lo mejor se creyó que era ahora o nunca para meter 15 y ganar la bota de oro. Esperen, porque faltaba lo más patético. En el descanso, Belenenses se inventó 2 lesiones, por lo que salieron a jugar con 7 jugadores y quien dio la patada inicial se desgarró en el acto. ¡Ay, por Dios! Encima, se trataba de Joao Monteiro, el tercer portero del equipo jugando como futbolista de campo en el hasta ahora único partido de su carrera como profesional. Fue la única manera de obligar al árbitro a suspender el remedio de partido porque el reglamento no permite que un equipo se quede con menos de 7 futbolistas. Así que 7-0 final y Darwin se quedó con las ganas de meter más goles que cuando le pones 2 players y dejas el otro control en el suelo. Diciembre de 2015, el Cádiz, por entonces equipo de tercera división, hacía los honores al Real Madrid en la primera ronda de la Copa del Rey. El equipo visitante marcó 3 goles y el local 1. Pero mientras se disputaba el segundo tiempo, ya todos sabían en el estadio que lo que se jugaba tan solo era un partido fantasma. Y es que, entre otros suplentes habituales, Rafa Benítez había alineado a Denis Cheryshev, que en efecto no podía jugar. Cuando el técnico del Real Madrid abrió su Twitter, se enteró del problema. El año anterior, Cheryshev había acumulado 3 tarjetas amarillas en su último partido de Copa jugado con el Villarreal, y por ende, el ruso arrastraba sanción y estaba inhabilitado para el primer partido de la Copa del Rey de la siguiente edición, en este caso la 2015-2016. El caso es que, en lugar de perder el partido por default 3-0 y tratar de remontar en la vuelta, ya no se jugó más. El reglamento dictaminó la expulsión del Real Madrid de la Copa del Rey por su bobo error administrativo que le hizo perder en la mesa. En un caso único, Atlético Nacional perdió en la mesa la final de la Copa Sudamericana 2016 porque así lo pidió. 2 días antes del partido de ida, la inmensa mayoría de los jugadores y cuerpo técnico de su rival, el chapecoense brasileño, perdieron la vida al estrellarse su avión camino a Medellín. Todo sugería entonces que Atlético Nacional, campeón de la Copa Libertadores, se iba a convertir automática e irremediablemente en campeón de la Copa Sudamericana en un doblete histórico, pero al día siguiente de la tragedia, el club colombiano se dirigió en una carta abierta a Conmebol para solicitar la victoria por default del chapecoense. Renunció al trofeo, al premio económico y a todo lo demás. El Nacional pidió que se lo dieran todo a chapecoense. La noche en que debería haberse celebrado la final, el Atanasio Girardot se llenó para homenajear a las víctimas. Conmebol se tomó una semana para deliberar qué hacía y finalmente decidió concederle el deseo al Atlético Nacional, que por default se convirtió en subcampeón de la Copa Sudamericana 2016, pero en un campeón eterno del espíritu deportivo. En semifinales de la Liga MX 2007, el Cruz Azul perdió sobre la mesa ante Pachuca y fue eliminado por alinear indebidamente a Salvador Carmona, que estaba castigado por doping. El Atlas de Alejandro Irarrágorri, 15 años después, se las ingenió para que le dieran los 3 puntos luego de haber perdido ante el América, no por alineación indebida de Federico Viñas, sino por convocatoria indebida. Sí, el uruguayo ni siquiera jugó, se quedó en la banca, pero igual le dieron la victoria al Atlas. Poco después,
Miguel Herrera, técnico de Tigres, puso contra el Atlas a un extranjero de más en la cancha y perdió las semifinales sobre la mesa, aunque para su infinita fortuna ya las había perdido antes sobre el terreno de juego, así que dio igual. El tercer partido sobre la mesa que ganó el Atlas en tiempo récord fue el de la barbarie en la Corregidora. En lo deportivo, el partido se saldó con otra victoria rojinegra 3-0 sobre la mesa. En 2004, el Veracruz de Clever y Cuauhtémoc Blanco ya había asegurado el primer lugar de la tabla general y no se presentó a jugar en la última jornada contra Jaguares por falta de pagos.